Bien, vamos a echar el resumen general de lo que hicimos. Nos imaginamos un elemento infinitesimal por allá por debajo de lo que es un nivel freático. Obviamente estamos hablando de suelos, ¿sí? Nos lo imaginamos allá. De ahí nosotros podemos extraer esta información general, recordando que infinitesimal pues algo muy pequeño. Muy bien. Entonces esa parte amarilla es todo lo que tiene que ver con esa área. Y siempre nos vamos a encontrar una parte sólida, sólida y una parte que tiene que ver con la presión intersticial, es decir, específicamente lo que es agua. Ahí siempre vamos a encontrar esas condiciones. Entonces, el área total con esas medidas que tenemos, pues para el caso será X por Y, facilito. Pero también a su vez, eso va a ser el área de lo que compone la parte sólida, sólida y el área que compone la parte del agua. A la parte que tiene que ver con sólido a sólido lo vamos a denominar A comita, A prima. Y simplemente reemplazamos estos valores allí, donde es el área total, despejando el área del agua, eh, queda en función de lo que es el área total y el área de la parte de sólida a sólida o grano a grano. ¿Sí? Más o menos ahí está todo como en los mismos colorcitos, como para que lo entiendan más fácil. Muy bien, ya tenemos eso. Ahora nos vamos a empezar a vincular lo que son los esfuerzos. Entonces, ya partimos del hecho de que un esfuerzo, sobre todo el esfuerzo normal, es una fuerza aplicada sobre el área de contacto. Para el caso, es una fuerza que está aplicada realmente entrando en este momento, sobre esta área que estamos en vista en planta. ¿Sí? Está entrando allí. Pero pues vamos a tener una parte de área del agua y una parte del área de sólido a sólido que conforman el área total. Entonces nosotros también podemos determinar de que una parte de la fuerza se nos va a ir para la parte sólida sólida y otra parte para lo que tiene que ver con el área de lo que es del agua. Muy bien. Entonces, simplemente de la fórmula general de esfuerzo o presión, pues despejamos lo que es una fuerza. Por tanto, una fuerza será un sigma o esfuerzo normal o presión normal multiplicada por el área de contacto. Y esa área obligatoriamente es perpendicular a la fuerza aplicada. Si nosotros tenemos todo eso, todo ese poco de fuerzas, pues podemos hacer una sumatoria de fuerzas típica. Entonces, la sumatoria de fuerzas total aplicada allí será igual a la sumatoria de fuerzas que se aplica en la parte del agua y la sumatoria de fuerzas que se aplican en la parte sólida. ¿Sí? Ahí se entiende. Simplemente ahora vamos a reemplazar esto que hemos definido, ¿sí? Esto que se sabe, que en general una fuerza es igual a un esfuerzo por un área. Entonces, muy bien, simplemente reemplazamos esas condiciones. Entonces, en lo que tiene que ver con la fuerza total, pues será el esfuerzo total que se presenta allí, multiplicado por ¿cuál área? Pues por esta área, X por Y en este caso. Igual a lo que tiene que ver con el área del agua, que multiplica a la presión de poros o presión intersticial o mu, que es lo que definimos que siempre se va a presentar cuando haya agua. ¿Sí? Entonces, ok, más lo que tiene que ver con la fuerza de la parte sólida. Esa la vamos a tener allí, como en stand-by, esperando. Muy bien, ¿qué hacemos? Pues simplemente seguimos reemplazando cosas que ya tenemos. Por ejemplo, ya habíamos definido qué era el área del agua, que lo tenemos por aquí. X por Y menos el área de la parte de sólida a sólida o grano a grano. Y es lo que vamos reemplazando por aquí. Y ojo, todo esto está multiplicado por lo que es el mu, ¿sí? Es decir, todo esto que tenemos por acá es área del agua multiplicada por mu. Pues simplemente empezamos a despejar lo que es el esfuerzo total o sigma total. Entonces, esto es un factor, lo que está multiplicando pasa a dividir, ¿ok? Luego,
Pues como tenemos una operación matemática en la parte del numerador y un solo denominador, pues nosotros podemos dividir separar esa fracción, ¿sí? Simplemente lo podemos separar. Ok. De esto, nosotros podemos sacar un factor común. ¿Cuál factor común? Podemos sacar factor común precisamente eh, lo que tiene que ver con el mu, ¿sí? Sacamos un factor común mu. Lo hacemos así. Esto simplemente es un mero artificio matemático para ir acomodando las condiciones de lo que queremos encontrar, ¿sí? Muy bien, simplemente sacamos esto. Y empezamos a hacer otro tipo de condiciones de cambios de variable. Vamos a decir que esta parte que tiene que ver con el área de sólido a sólido, que está siendo dividida entre el área total y el área total para el caso es X por Y, ¿sí? Pues realmente es una fracción del área transversal ocupada por el área de contacto sólido a sólido, ¿sí? Eso es lo que me indica esto. Entonces lo vamos a denominar con la letra A minúscula. Muy bien, los cambios de variable nosotros los podemos hacer sin ningún problema. Ahora bien, si esto es una pequeña parte de algo que ya era muy pequeñito, pues si antes tendía a 0, esta pequeña parte más aún tiende a 0. Por lo tanto, al reemplazar, nosotros eso perfectamente puede tender a 0. ¿Qué nos queda? Nos queda simplemente esto. Esfuerzo total igual a mu más la fuerza de los sólidos que no la habíamos reemplazado en ningún momento sobre el área total, es decir, un esfuerzo. Y ojo, como estamos hablando de la fuerza sólida a sólido, esa que era aquí perpendicular a esta área vista en planta, pues nosotros asumimos, sabemos de que estamos hablando de esfuerzos normales. Muy bien, pero para el caso, definida esta, la vamos a colocar como un esfuerzo normal, un sigma comita. Y eso es lo que vamos a conocer de aquí en adelante como esfuerzos efectivos. Muy bien, si eso es así, pues simplemente volvemos a colocar en la fórmula, sigma total es igual a mu más esfuerzo efectivo, pero resulta y acontece que para nosotros, todo lo que tiene que ver con esfuerzos efectivos, ese es el esfuerzo realmente con el cual nosotros vamos a diseñar las cimentaciones de cualquier estructura. Cuando pasen al siguiente curso y les enseñen eso, es con ese esfuerzo efectivo con el cual uno diseña, ¿sí? Y precisamente ese es el importante, el efectivo, es porque esa es la parte sólida, sólida, que en ningún momento se va a ir. Recordemos desde diagramas de fases que la parte sólida es algo que se mantiene, no importa las condiciones del terreno, ¿sí? Se mantiene en todas las fases. Por tanto, efectivamente es quien va a estar, digamos, aportando en forma para que resista lo que sea que le coloquemos encima de ese suelo. Entonces despejamos esfuerzo efectivo y nos queda en función, obviamente, del esfuerzo total menos mu, que es la presión de poros, presión intersticial, esfuerzo neutro, es decir, lo que tiene que ver con el agua. Muy bien. Ahora, si ya sabemos eso, vamos a intentar desarrollar, según las condiciones que sabemos de los suelos, ¿y qué es lo que sabemos? Sabemos, son gamas, sabemos propiedades de los suelos. Sabemos que si dependiendo de cierta condición, el peso unitario o peso específico de cada estrato de suelo puede variar. Ah, ok. Y como nosotros también habíamos definido de que un esfuerzo es lo mismo que colocar un, un peso unitario, un peso específico, un gamma multiplicado por una altura, quiere decir que nosotros estos los podemos hallar perfectamente. Y muy bien, esto es lo que tenemos por aquí. ¿Qué condiciones
vamos a generar que pues todo lo que esté por encima del nivel freático tendremos alguna condición de ese estrato de suelo. Muy bien, para el caso, pues será un gamma. Lo denominamos así. Si nos dicen que el suelo que está por encima del nivel freático es un suelo seco, no sé qué, pues, ¿qué tipo de gama colocaremos allí? Pues un gama seco. Según las condiciones que nos den, nosotros determinamos eso. Pero para el caso, a manera general, pues es un gamma, ¿sí? Va a ser un peso sobre un volumen. Y por debajo del nivel freático, ya todos entendemos que cualquier suelo allí está saturado. Por lo tanto, el gamma que nosotros encontramos allí obligatoriamente es un gamma saturado. Y como estamos buscando determinar cuáles son los esfuerzos efectivos o el incremento de esfuerzos en este punto, pues con eso nosotros vamos a tener que analizar todo lo que tenga por encima. Ojo, eso es siempre lo que vamos a hacer. Según donde estemos analizando, nosotros tenemos que tener en cuenta todo lo que tengamos por encima. Así es que funciona específicamente lo que tiene que ver con esfuerzos en los suelos. Si eso se entiende bien, a ustedes nunca se les va a olvidar, digamos, tener en cuenta algo que le ocurre a ese suelo. Muy bien, vamos a entender cómo es esa variación de esfuerzos respecto de las condiciones que nos están presentando. Como primera medida, resulta y acontece que nosotros gráficamente, nosotros vamos a poder determinar también lo que en fórmula podemos estar hallando. Nosotros la fórmula ya no la sabemos, la acabamos de aprender. Esfuerzo efectivo es igual a esfuerzo total menos mu. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener que determinar los esfuerzos totales y lo que tiene que ver con mu, presión intersticial, presión de poros o esfuerzo neutro. Con esos dos, nosotros ya determinamos el que nos interesa en forma, que es el esfuerzo efectivo. Y en general, esa es la forma como nosotros siempre vamos a desarrollar esto. Entonces, las presiones intersticiales o esfuerzos efectivos, esfuerzo efectivo igual a esfuerzo total menos mu. Entonces vamos a determinar primero los esfuerzos totales, después lo que tiene que ver con mu, que es solo lo del agua, y después determinamos, teniendo esos valores, obtenemos lo que son los esfuerzos efectivos. Ok. Vamos a empezar a analizar de arriba hacia abajo, parte por parte. Vamos a asumir que nos están preguntando para este ejercicio en puras létricas que determinemos el incremento de esfuerzos en cada uno de esos puntos, ¿sí? Es decir, en el nivel del terreno, donde encontramos el nivel freático y por debajo del nivel freático a una altura H2. Listo, hasta ahí. Es decir, vamos a mirar qué es lo que pasa con los esfuerzos en esos tres puntos. Muy bien. Analicemos acá, en primera medida. No nos dicen que le vamos a montar nada por encima o no tiene nada encima. Es decir, si este es el nivel del terreno, lo que tenemos por acá, pues es el aire, ¿sí? El ambiente. Si no le tenemos nada encima de ese suelo y sabemos que el esfuerzo, ¿sí? Un esfuerzo, para el caso de esfuerzos totales será el gamma multiplicado por una altura. Aquí nosotros, ¿qué podemos observar con esto? Pues no tenemos nada que nos estén transmitiendo de arriba porque por arriba ya no hay nada, ¿sí? Es la superficie del terreno, ¿sí? La atmósfera cero, la presión cero. Y esto, pues en este punto, pues no hemos tampoco profundizado nada.
¿sí? No estamos por debajo del nivel del terreno, estamos exactamente allí. Pues resulta y acontece que cuando nosotros no tenemos nada por encima del nivel del terreno, en esta condición, nuestro esfuerzo total tiene que partir de cero. Ojo, así como lo vimos, la parte triangular para lo que tiene que ver con la presión hidrostática, pues en lo que tiene que ver con los suelos, también se comporta de la misma forma. A medida que nosotros profundizamos, el esfuerzo aumenta, ¿sí? A medida que profundizamos, el esfuerzo aumenta. Es decir, que la distribución de esfuerzos gráficamente también será de forma triangular. ¿Qué ocurre? Que puede o no iniciar desde cero. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con debajo del nivel freático respecto del agua, obligatoriamente respecto de lo que es el agua solamente, siempre va a partir de cero porque la presión atmosférica en el nivel freático es cero. Pero para un terreno solo que no está bajo la condición de ser saturado, esto puede ser diferente. ¿Por qué? Depende de lo que tenga encima. Si tiene algo encima, pues eso le estás transmitiendo abajo. Para el caso en particular de este ejercicio, no tenemos nada. Como no tenemos nada en los esfuerzos totales, pues nosotros sí vamos a partir del cero. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente proyectamos unos ejes de cada una de esas condiciones donde nos piden evaluar nuestros esfuerzos. Entonces simplemente proyectamos, bueno, este nivel del terreno, proyectamos un eje. Este nivel del nivel freático, proyectamos otro eje. Y este nivel aquí donde se encuentra el punto A, proyectamos nuestro eje. Como no tenemos nada, inicia en cero. Muy bien. El otro punto donde nos piden es aquí, donde inicia el nivel freático. Quiere decir de que por lo menos en este suelo tiene que existir ahora sí un incremento de esfuerzos. ¿Por qué? Porque ya no tiene nada encima, sino que empieza a tener suelo, ¿sí? A medida que profundizamos, pues será más el suelo. A medida que profundizamos, más el suelo. Es decir, que en algún momento, si estamos analizando en este punto, pues tendremos que tener en cuenta todo el terreno, o todo el suelo, o todos los estratos de suelo que tengamos por encima. Adicional, si tiene algo en la parte de la superficie en contacto con ese terreno, también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Muy bien. En materia de esfuerzos totales, los esfuerzos totales siempre van a ser el gamma del suelo multiplicado por la altura a la cual se esté analizando. Entonces, para el caso en particular, como nos piden en este punto, desde el nivel del terreno tendremos una altura H1. Y vamos a determinar, no importa, para cualquier suelo en general, esto va a ser un gamma. Por tanto, el esfuerzo total en este punto será el gamma de ese suelo multiplicado por la altura que hay hasta ese punto. Entonces, ahí ya se me forma este gamma por esta H. Ya sabemos que si esto es kilonewton por metro cúbico, es decir, fuerza sobre volumen, y lo multiplicamos por una longitud que es una profundidad, nos va a dar unidades de esfuerzo o presión, que es kilonewton, unidades de fuerza, sobre metro cuadrado o simplemente unidades de área, ¿sí? Eso es lo que me genera esto. Por tanto, esto sí es exactamente igual a las condiciones de un esfuerzo o una presión, gamma por H. Entonces, de aquí a acá, eso es lo que tenemos, un incremento de esfuerzo. Se incrementa a medida que profundizamos, se incrementa. Profundizamos, se incrementa. ¿Cómo nos lo solicitan? Única y exclusivamente aquí, pues hasta aquí llegamos. Entonces, va a ser ese gamma de esa zona, de ese terreno, multiplicado
por esa altura, H1. Muy bien, sigamos analizando, porque nos lo piden, lleguemos hasta donde está el punto A. Ok, ¿qué ocurre aquí? Resulta y acontece que cambian las condiciones del suelo, ¿sí? Nos encontramos con un nivel freático a partir de acá. Entonces, a partir de acá, del nivel freático, ya no puede ser solo un gamma. Ahora, obligatoriamente, lo que debe ser es un gamma saturado, porque ese suelo, por debajo del nivel freático, está saturado. Por tanto, vamos a tener en cuenta algo allí diferente. Y ojo, todo lo que tenemos por encima siempre lo vamos a analizar respecto de lo que son los esfuerzos. Entonces, lo que nosotros logramos determinar desde el nivel del terreno hasta el punto donde nos encontramos en el nivel freático, pues para el caso va a ser gamma por H1. Ok. Ese esfuerzo determinado allí será transmitido de ahí en adelante. Es decir, si tuviésemos más estratos por acá, pues eso va a seguir transmitiéndose hasta allá, ¿sí? Entonces, noten que de ahí en adelante ya no es triangular, sino que se comporta simplemente transmitiéndose como si fuese una barra. Llegó hasta cierto incremento y de ahí para abajo se transmite todo eso. ¿Qué pasa con esto? Ah, bueno, pero resulta y acontece que esto por acá es suelo y la condición de este suelo es un gamma saturado. Entonces, adicional de lo que vengo trayendo por encima, ¿sí?, de ese esfuerzo que ya se ha presentado, también se me va a presentar ahora en esta zona no solo el esfuerzo transmitido desde arriba, sino también pues el esfuerzo propio de esa característica del suelo. ¿Cuál es? Pues el gamma saturado multiplicado por esa altura H2. Entonces, por eso tenemos estos dos términos por acá. El que hallamos primero de la primera condición del suelo y su transmisión hasta la parte de abajo. Pero adicionalmente en esta zona, no solo está lo que venía de esta parte inicial de este estrato de suelo, esta parte del estrato de suelo, sino que aquí, por encontrarnos un nivel freático, bajo él, obligatoriamente vamos a tener esta condición de que el suelo está saturado. Por tanto, aquí vamos a tener que generar otro esfuerzo. Entonces, será el esfuerzo total transmitido desde arriba más el esfuerzo propio de esa zona, que va a ser gamma saturado multiplicado por H2. Muy bien. Quiere decir que nuestro esfuerzo total en este punto A, ¿sí?, será igual a gamma por H1, que es esto que tenemos por acá, más gamma por H2. Gamma saturado por H2, que es lo que tenemos por acá. Es decir, hemos tenido en cuenta absolutamente todo lo que tenemos por encima de ese punto donde nos piden analizar. Una vez más, el esfuerzo total, y hablamos de esfuerzo total, es decir, esfuerzos normales, para el caso siempre van a ser los gamas de los estratos o las condiciones de los suelos multiplicado por sus alturas o profundidades, ¿sí? Entonces, en la primera parte, en el nivel del terreno, como no tenemos nada, pues nosotros partimos de cero. Y sabemos que los incrementos de esfuerzos se presentan de forma triangular, porque a medida que vaya profundizando, se incrementa el esfuerzo. A medida que profundizo, se incrementa el esfuerzo. Como tenemos que llegar a este punto, que es el del nivel freático, es decir, a una altura H1 entre el nivel del terreno y el nivel freático, pues será el gamma que encontremos allí multiplicado por esa altura, gamma por H1. Muy bien. Pero a partir de aquí, las condiciones del suelo cambiaron. ¿Por qué cambiaron? Si fuese el mismo suelo, igual de todos modos, una cosa es
que esté parcialmente saturado o seco y otra cosa es que esté saturado, ¿sí? Cambian las condiciones. Entonces, en esta zona, para poder llegar al análisis en este punto, tengo que tener en cuenta todo lo que tengo por encima. ¿Qué es lo que tengo por encima? Lo que determiné por aquí, gamma por H1, y lo que tengo por aquí, que sería gamma saturado por H2. Y es exactamente lo que llegamos acá. Desde el punto de vista gráfico, es así. Partimos de cero, llegamos a una profundidad H1 por lo que es el gamma, peso unitario, peso específico de esa zona de suelo. De ahí en adelante, como cambian las condiciones, se transmitirá eso mismo, ya no empieza a variar triangularmente, sino exactamente eso mismo se transmite hasta donde sigamos analizando. Entonces, llegamos hasta aquí y por tanto nosotros vamos a tener que tener en cuenta lo que se forma por acá, gamma por H1. Pero adicionalmente también tenemos este otro estrato de suelo o esta otra condición del estrato de suelo, donde tenemos un gamma saturado por un H2, que es lo que tenemos acá. Y ojo, este sí se está incrementando triangularmente hasta allí. Y listo, pare de contar porque no nos piden que analicemos más abajo. Por tanto, el esfuerzo total en A será igual al gamma por H1 más el gamma saturado por H2. Ojo, este es H2. Muy bien. Hasta ahí, por lo menos lo que tiene que ver con esfuerzos totales respecto de esta información. Es decir, en los esfuerzos totales siempre van a intervenir las alturas o profundidades de los estratos y los gamas, pesos unitarios, pesos específicos, según las características o condiciones de esos estratos. Muy bien, pero la fórmula general de esfuerzo efectivo, ya tenemos este componente para hallar el esfuerzo efectivo, también necesitamos hallar este otro componente. Y mu es todo lo que tiene que ver con el agua, es decir, la presión de poros, presión intersticial o esfuerzo neutro. Muy bien. También sabemos que esos esfuerzos son de forma triangular, pues vamos a analizar qué es lo que ocurre aquí en cada uno de esos puntos que nos solicitan determinar el incremento de esfuerzos. Entonces vamos a analizar lo que tiene que ver con mu. Y mu es todo lo que tiene que ver con el agua. Entonces, aquí, en el nivel del terreno, ¿tenemos agua? Les pregunto. No, señor. No, profe, no. No tenemos, por tanto, partimos de cero. Muy bien. Seguimos profundizando en los mismos ejes que transmitimos a lo largo de este grafiquito. Es decir, llegamos al nivel freático. Aquí, en esta zona, ¿tenemos agua? Tampoco, profe. Tampoco tenemos agua, ¿sí? No nos dan ninguna condición de eso. Lo que sabemos es que estamos llegando hasta ahora al nivel freático. Y todo lo que está por debajo del nivel freático, desde el punto de vista del mu, es decir, de la presión intersticial o presión de poros o esfuerzo neutro, sabemos obligatoriamente de que se presenta una presión hidrostática. Y la presión hidrostática es gamma del agua multiplicada por la altura o profundidad debajo del nivel freático hasta donde estemos analizando. Quiere decir de que acá, en esta zona,
Por acá sí ya tenemos agua. ¿Cuál? Toda la que se presenta por estar saturado ese suelo. Entonces, todo lo que esté por debajo del nivel freático, nosotros vamos a partir el incremento de esfuerzos obligatoriamente de cero. ¿Por qué de cero? Porque en el nivel freático el agua está a una presión atmosférica, es decir, la asumimos como cero. ¿Y hasta dónde? Hasta la profundidad que estamos analizando. Pero ojo, en lo que tiene que ver con mu, solamente vamos a hablar de gama del agua. Única y exclusivamente. Aquí no entra ni gama seco, ni gama, no sé, de sólido, ni gama no sé qué, nada. Única y exclusivamente en la parte de mu será gama del agua. Por tanto, aquí en la zona del nivel freático, partimos de nuevo de cero. Pero a partir de acá, si nos metemos bajo la piscina, bajo el río, es donde empezamos a sentir la presión. Entonces, esa presión hidrostática, a medida que nos profundizamos, va a aumentar, ¿sí? Aquí sí ya se presenta un incremento de esfuerzos de lo que tiene que ver con presión hidrostática, es decir, con el agua. Por tanto, será el gamma del agua multiplicado por esta altura, ¿sí? Hasta donde estamos analizando. Para el caso H2, y es lo que tenemos aquí. Es decir, que el mu en A, o presión intersticial en A, o presión de poros en A, o esfuerzo neutro en A, será igual al gamma del agua multiplicado por H2. En este ejercicio, en este caso en particular, ¿no? Muy bien. Tenemos esos dos componentes, el esfuerzo total, allí, en ese punto A, y el mu también en ese punto A. ¿Qué tenemos que hacer para poder determinar el esfuerzo efectivo? Simplemente, pues lo restamos. Es decir, metemos esos datos en esta fórmula general de esfuerzos efectivos y determinamos el resultado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues eso. Entonces, esfuerzo efectivo en A será igual al esfuerzo total en A menos la presión de poros, presión intersticial o esfuerzo neutro en A, es decir, mu. Pues reemplazamos datos. Ya tenemos todo lo que es el esfuerzo total, es esto. Gamma por H1 más gamma saturado por H2. Es decir, todo lo que tiene que ver con esfuerzos normales que tenemos por encima del punto A, el punto de análisis. Menos, ¿y por qué menos? Porque así es la fórmula general, lo que tiene que ver con mu. Y mu en ese punto, en el punto A, es gamma del agua por H2. Es lo que tenemos por aquí. Muy bien. Resulta y acontece que nosotros, siempre que tengamos una condición de nivel freático y un suelo por debajo de ese nivel freático, sí, nosotros ya sabemos que el suelo está saturado, por lo tanto, en materia de esfuerzos normales, obligatoriamente nos va a salir un gamma saturado. Pero también otra cosa que tenemos que saber es que por esa condición, por tanto, en algún momento tendrá que salir lo que es el gamma sumergido, o peso unitario o peso específico sumergido. Uy, ¿eso por qué? Precisamente porque nosotros sabemos de que cada cosa de suelo que se encuentre aquí también va a depender de la saturación, el gamma saturado, y además del gamma del agua. Recordemos que un gamma sumergido siempre va a ser igual a el gamma saturado de ese suelo menos el gamma del agua. ¿Ya le pidió José en la moto? Yo le pedí a mi mamá y mi mamá que fuera con la moto. Por favor, recuerden silenciar sus micrófonos. Quiere decir de que nosotros, y pues hasta aquí en este momento, no ha salido ningún gamma sumergido. Pero vamos a ver de que eso
se nos va a revelar cada vez que estemos hablando de esfuerzos efectivos y que tengamos esta condición de algún suelo por debajo del nivel freático. Muy bien, simplemente desarrollamos eso que encontramos por aquí. Entonces, esfuerzo efectivo en A será igual a gamma por H1 más gamma saturado por H2 menos gamma del agua por H2. Ojo, en esta parte nosotros encontramos un factor común. ¿Cuál es? H2. Si sacamos ese factor común, nos vamos a quedar solamente con gamma saturado menos gamma del agua. Y una vez más, eso, por definición, es lo que es un peso unitario o peso específico sumergido, ¿sí? El gamma sumergido, gamma atómica. Entonces nosotros podemos hacer perfectamente ese reemplazo allí y noten que ahora ya tenemos el vinculado allí lo que es el gamma sumergido. Es decir, cada vez que nosotros tengamos suelo por debajo de un nivel freático, es decir, que va a estar un gamma saturado, obligatoriamente, seguro que nos saldrá en ese estrato o en los estratos que estén por allí debajo, también podríamos determinar gamas sumergidos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque siempre en esa zona vamos a tener por el lado de esfuerzos totales algún gamma saturado y por el lado de la presión de poros o presión intersticial o esfuerzo neutro, es decir, lo que tiene que ver con el agua, obligatoriamente también tendremos un gamma del agua multiplicado por esa misma altura, ¿sí? De ahí siempre nos va a salir un gamma sumergido. Y es lo que tenemos aquí, simplemente eso. Muy bien, gráficamente, ¿qué pasa? Pues así como nosotros hicimos la fórmula, pues ya nosotros podemos, si tenemos estos valores, pues determinar los valores del esfuerzo efectivo en cada uno de esos puntos. Esfuerzo efectivo aquí en el lineal del terreno. Esfuerzo total, ¿a qué es igual? A 0. Mu, ¿a qué es igual? A 0. Por tanto, si reemplazamos en la fórmula general 0 menos 0, pues casi siempre da 0. Entonces, por eso partimos de 0 aquí. En la parte del nivel freático, tenemos por este lado gamma por H1. Aquí, en lo que es mu, tenemos 0. Entonces, por tanto, reemplazando sería gamma por H1 menos 0, pues me da gamma por H1. Y es lo que tenemos aquí. Y en la parte final, pues esto correspondería precisamente a la diferencia entre estos, que es lo que estamos denominando de que el gamma saturado menos el gamma del agua, aquí en esta zona, será el gamma sumergido, obviamente multiplicado por su altura. Y a esto, gráficamente, es a lo que llegamos aquí. Esfuerzo efectivo de nada es gamma por H1 más gamma sumergido por H2, o gamma saturado menos gamma del agua, todo eso por H2.